Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Vamos a empezar nuestra charla bíblica en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buenas noches para todos, bendiciones, ánimo en Cristo Jesús. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia. Vamos con la segunda clase de este ciclo de charlas bíblicas. Recordemos que ayer hablamos de lo que significa la palabra Biblia. Es una palabra griega que significa libros. Hablamos ayer de la inspiración bíblica. Es la acción del Espíritu Santo sobre una persona concreta que se llama agiógrafo, de modo que lo que escribe es palabra de Dios. También hablamos del canon, y ahí nos quedamos. El canon bíblico es la lista de libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados. El canon bíblico católico tiene 73 libros. El canon bíblico evangélico protestante tiene 66 libros. Hay 7 libros menos. Esos 7 libros menos son los libros deuterocanónicos, y se llaman así porque fueron aprobados por la Iglesia en un segundo momento. Deuteros es segundo. Les enseñé cómo aprenderse los 7 libros deuterocanónicos. Tohu va Sisamamá, Tobías, Ju Judith, Va Baruch, Si Sirácides o eclesiástico, Sa, sabiduría, Ma, primera de Macabeos, Ma, segunda de Macabeos. Continuemos hoy con lo que significa la forma como está estructurada la Biblia. El canon bíblico, repito, es el conjunto de libros inspirados. ¿Y quién nos ha enseñado que esos libros son inspirados? La Iglesia. La Iglesia tiene la autoridad para enseñarnos la verdad, una autoridad que viene de Cristo. Y cuando nosotros estudiamos el canon bíblico, nos damos cuenta que tenemos en la Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a profundizar en el canon bíblico. El canon bíblico está dividido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos presenta la Antigua Alianza y el Nuevo Testamento nos presenta la nueva y definitiva alianza, la alianza sellada con la sangre de Cristo. ¿Qué otro nombre recibe cada una de estas partes de la Biblia? Antigua Alianza y Nueva Alianza. Repito, el Antiguo Testamento es lo que implica la Antigua Alianza y el Nuevo Testamento es lo que implica la Nueva Alianza. ¿Qué importancia tiene la palabra alianza? La palabra alianza en hebreo se dice berit. A ver, repitan, berit. Berit es alianza. Estamos aprendiendo varias palabras en este curso sencillo de Biblia y vamos a ir aprendiendo palabras en hebreo, en arameo, en griego y en latín. Ya he hablado de Biblia. Biblia es una palabra griega que significa libros. La palabra berit es hebrea
y significa alianza. La alianza expresa que Dios se compromete con los hombres y Dios cumple lo que promete y los hombres se comprometen con Dios. El problema es que nosotros no siempre somos fieles a lo que le hemos prometido a Dios. Por lo tanto, en el Berit, en la alianza, la parte de Dios está garantizada. Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. El problema es la parte humana. La alianza implica que hay un compromiso de parte de Dios y hay un compromiso de parte de los hombres. Vayamos a la antigua alianza. Vamos a concentrarnos en esta clase en la antigua alianza en el Antiguo Testamento. Ya hemos dicho que el Antiguo Testamento está formado por 46 libros que están organizados en estos grupos: Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales y poéticos y libros proféticos. Esto ustedes tienen que saberlo. ¿Cómo está organizado el Antiguo Testamento? Tenemos el Pentateuco, tenemos los libros históricos, tenemos los libros sapienciales y poéticos y tenemos los libros proféticos. Por lo tanto, todos los libros del Antiguo Testamento están dentro de estos grupos: Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales y poéticos y libros proféticos. Ayer les dejé como tarea que averiguaran o escribieran cómo se encuentra estructurada la Biblia, es decir, cómo están organizados los libros inspirados. ¿Cuántos libros corresponden a cada grupo? Pentateuco, 5. Como su nombre lo indica, Pentateuco significa 5 estuches. Históricos, 16 libros. Sapienciales y poéticos, 7 libros. Proféticos, 18 libros. Por lo tanto, si sumamos 5 libros del Pentateuco, 16 libros históricos, 7 libros sapienciales y poéticos, 18 libros proféticos, tiene que dar 46 libros. Y qué importante es leer toda la Biblia. Una vez en la vida tenemos que leer toda la Biblia. Así que ánimo. ¿Qué es el Pentateuco? Pentateuco significa 5 estuches, 5 rollos. Son 5 libros que narran el origen de la creación, el origen del hombre y la formación del pueblo de Israel. En síntesis, cuando leemos el Pentateuco, y hay que leer la Biblia, aprendemos el origen de la creación. Dios ha creado todo. El origen del hombre, Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, y lo ha creado o como varón o como mujer. Y aprendemos cómo fue el origen del pueblo de Israel. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos los libros de la Biblia son importantes. Es verdad que hay libros más densos que otros. Por ejemplo, el libro de los Números es denso. El libro llamado Levítico también es denso, pero todos los libros son importantes. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son los 5 libros que conforman el Pentateuco. ¿Qué son los libros históricos? Relatan los acontecimientos que van desde la entrada a la tierra prometida, la conquista, la monarquía, el exilio, la dominación persa y la helenización. No se asusten por los datos que estoy señalando. Lo importante es que retengan las ideas. Los libros históricos, como su nombre lo indica, relatan acontecimientos históricos. Son acontecimientos que nos hablan de la entrada de Israel a la tierra prometida,
la conquista de la tierra prometida, la monarquía, el exilio a Babilonia, la dominación persa y la última etapa es la helenización. Todo esto lo vamos a ir viendo con calma, no tenemos prisa. La única prisa que tenemos todos es la prisa de irnos al cielo. Hay que explicar con calma la Biblia. ¿Cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Yo de niño aprendí de memoria la lista de los libros que conforman la Biblia. Y lo que uno aprende de memoria, uno nunca lo olvida. ¿Cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Qué bonito es leer los libros históricos. Nos presentan epopeyas, gestas, nos hablan de ese pueblo que de la mano de Dios toma posesión de la tierra prometida y nos van explicando también cómo en la época de la monarquía aparece la promesa de que va a venir el Mesías. También se nos habla del sufrimiento del pueblo de Dios cuando son invadidos por los babilónicos, por los babilonios, y cómo son llevados a Babilonia, pero luego regresan en el tiempo de los persas y luego van a ser helenizados, o van a tener el peligro de ser helenizados cuando Alejandro Magno vence a los persas. Estamos hablando de acontecimientos históricos. ¿Qué son los libros poéticos y sapienciales? Expresan con un lenguaje poético el mensaje de Dios. Son poesías, por ejemplo, los salmos, y muestran el valor de la sabiduría. Por eso también a un grupo de ellos se llaman sapienciales. Por lo tanto, la palabra de Dios también se expresa con un lenguaje poético, ya lo he dicho, en el caso de los salmos, también el cantar de los cantares, y también la palabra de Dios trae sabiduría y se expresa a través de refranes, máximas, por ejemplo, el libro de los Proverbios. ¿Cuáles son los libros poéticos y sapienciales? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Eclesiastés también se llama Cogelet y Eclesiástico se llama Sirácides. Esto es importante que ustedes lo sepan. Es muy importante que ustedes sepan los nombres de los libros poéticos y sapienciales. ¿Cuáles son los libros poéticos y sapienciales? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Cogelet, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácides. De estos libros, los Salmos y el Cantar de los Cantares son poéticos. Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico son sapienciales. ¿Qué son los libros proféticos? Expresan las enseñanzas de los profetas que fueron aquellos que hablaron en nombre de Dios. El profeta anuncia y denuncia. También nosotros, desde el día de nuestro bautismo, somos profetas. El profeta anuncia y denuncia. Qué bonito es leer toda la Biblia. Y cuando uno lee los libros proféticos y los lee desde la fe, porque sí hay que leer la Biblia, uno toma conciencia que como profeta debe anunciar la verdad y denunciar la mentira. Anunciar
que no hay nada más bonito que vivir con Dios, y denunciar que no hay nada más feo que vivir a espaldas de Dios, es decir, hay que denunciar el pecado. Los libros proféticos son muy importantes porque nos permiten entender el misterio de Jesucristo. Los profetas anuncian a Cristo. Por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado la profecía que está en Isaías 7:14. Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14 se cumple en Jesús, Él es el Emmanuel, y en María Santísima, ella es la Virgen que concibe al Salvador. Es importante leer toda la Biblia y fijarnos cuando leemos los textos del Antiguo Testamento en que toda la antigua alianza está anunciando a Jesucristo. Los libros proféticos también de niño me los aprendí de memoria. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los libros proféticos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos los profetas fueron hombres valientes que anunciaron y denunciaron. Los profetas fueron los grandes despertadores de conciencias adormecidas. Los libros proféticos nos permiten conocer el valor de lo que se llama la promesa mesiánica. En los profetas va a aparecer esa línea mesiánica. Los profetas van a anunciar la venida del ungido, es decir, la venida de aquel que estará lleno del Espíritu del Señor. Esto es muy importante. No quiero empacharlos con datos, pero sí es importante que ustedes sepan las etapas que tenemos en el Antiguo Testamento, porque nos permiten conocer el contexto histórico de cada libro que hay en el Antiguo Testamento. No es necesario que se aprendan de memoria las etapas, pero sí deben saber que hay etapas diferentes en el Antiguo Testamento. Es una historia de salvación, y en esa historia de salvación tenemos que Dios poco a poco se va revelando, progresivamente va hablando a los hombres. Por lo tanto, tenemos etapas en la historia. La etapa de los patriarcas, de 1850 hasta 1250 a.C., la etapa del Éxodo, de 1250 a 1210 a.C., la etapa de los jueces, de 1210 al año 1030 a.C., la etapa de la monarquía, del año 1030 al 587 a.C., la etapa del exilio, del 587 al 537 a.C., la etapa de la dominación persa, del 537 al 333 a.C., y la etapa del helenismo, del 333 al 63 a.C. Por lo tanto, nos encontramos con diferentes etapas en la revelación de Dios contenida en el Antiguo Testamento. Vamos a repetir las etapas
la etapa de los patriarcas, la etapa del éxodo, la etapa de los jueces, la etapa de la monarquía, la etapa del exilio, la etapa de la dominación persa y la etapa del helenismo. La etapa de los patriarcas de 1850 a 1250 a.C. La etapa del éxodo de 1250 a 1210 a.C. La etapa de los jueces de 1210 a 1030 a.C. La etapa de la monarquía de 1030 al 587 a.C. La etapa del exilio del 587 al 537 a.C. La etapa de la dominación persa del 537 al 333 a.C. La etapa del helenismo del 333 al 63 a.C. Son las etapas que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, también es importante saber que los judíos dividen todo el Antiguo Testamento de la siguiente manera. Tenemos la Torá, la ley. Tenemos a los Nabín, los profetas, y los Ketubín, los otros escritos. Si nosotros fuéramos judíos, tendríamos esta estructura en el Antiguo Testamento. No la que les he dicho. La que les he dicho es la estructura de la Biblia católica. Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. ¿De acuerdo? Pero los judíos, que también reconocen la antigua alianza, más aún viven en la antigua alianza, dividen su Biblia, la Biblia judía, en tres grupos. La Torá, los Nabín y los Ketubín. Torá, Nabín y Ketubín. Torá, la ley, Nabín, los profetas, y Ketubín, los otros escritos. Entonces, de ahí sale la Tanakh. ¿Cómo llaman los judíos a todos los escritos sagrados? Tanakh. ¿Por qué? T de Torá, N de Nabín, K de Ketubín. Por lo tanto, la Biblia judía se llama Tanakh. ¿Quedó claro? T, Torá, N, Nabín, K, Ketubín. Torá, ley, Nabín, profetas, Ketubín, otros escritos. Cuando ustedes escuchen la Tanakh, es porque se refiere a la Biblia judía. Vamos a dejarles esta tarea. Van a leer Éxodo 19, 3 al 8 y percibir cómo Dios se compromete a cuidar a su pueblo. Y van a leer Deuteronomio 26, 5 al 11 y van a percibir qué debe recordar siempre un israelita. Entonces les dejo esta tareita. Van a abrir sus Biblias, van a leer Éxodo 19, 3 al 8 y van a percibir cómo Dios se compromete a cuidar a su pueblo. Y van a leer Deuteronomio 26, 5 al 11 y percibir qué debe recordar siempre un israelita. Les estoy dejando dos textos bíblicos. Hay que abrir la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que meditar lo que dice la Biblia. Hoy día les he hablado, cortito nomás, porque ya es tarde y no quiero que se me duerman, de que la Biblia tiene una división básica, Antigua Alianza y Nueva Alianza. Tenemos el Antiguo Testamento
y tenemos el Nuevo Testamento. Dentro de la Antigua Alianza, dentro de lo que se llama el Antiguo Testamento, la Biblia católica habla de Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Y hay unas etapas presentes en la Antigua Alianza. Tenemos etapas presentes en la Antigua Alianza. Por lo tanto, hoy hemos aprendido que la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento, dentro de la Antigua Alianza, está el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales, libros proféticos. Para los judíos es la Tanakh, Torá, Nabín y Ketubín. Para los católicos, Pentateuco, libros históricos, poéticos y sapienciales y proféticos. Y hay unas etapas presentes en la Antigua Alianza. Esas etapas ya las he dicho, seguramente volveremos sobre ellas en las siguientes clases. Muchas gracias por su paciencia. Rezo por ustedes. Hagan la tarea que les he dicho, pero antes descansen en paz. Digo, duerman bien. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y mañana nos volvemos a ver con la tercera clase. Vamos avanzando poco a poco, no hay apuro. Ya hemos visto hasta ahora qué significa la palabra Biblia, hemos visto qué es inspiración bíblica, hemos visto lo que es el canon bíblico, y estamos estudiando el canon bíblico, la lista de los libros inspirados. ¿Quién nos ha enseñado cuáles son los libros inspirados? La Iglesia. Decía San Agustín, ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Santa Madre Iglesia. Ya hemos estudiado lo que significa el canon bíblico. El canon bíblico católico tiene 73 libros, el canon bíblico evangélico tiene 66 libros. Hoy hemos visto el Antiguo Testamento. ¿Cómo está estructurado el Antiguo Testamento? Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Para los judíos es la Tanakh, la Torá, la ley, Nabín, profetas, Ketubín, otros escritos. Y hay unas etapas, no se olviden eso, hay etapas. Tenemos la etapa de los patriarcas, la etapa de lo que se llama el Éxodo, la etapa de los jueces, la etapa de la monarquía, la etapa del exilio, la etapa de la dominación persa, la etapa del helenismo. Son etapas y hay que saber ubicar a cada libro en su etapa correspondiente. Muchas gracias por la super paciencia que me tienen a estas horas. Les voy a dar la bendición. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos y buen descanso. Mañana nos vemos en el Rosario 6:45 de la mañana y luego la Santa Misa. Bendiciones. Ánimo.